Muy buenos días para todos y para todas. Muy buenos días, profesores. Gracias por conectarse al curso virtual internacional Pedagogías Críticas. Gracias a la UPN, quien sirve de coequipero en esta propuesta de los pregrados de pedagogía. Y profesores, sin más les doy la palabra. La sala asume es suya. Gracias, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan Bellido y está aquí también mi compañero Carlos Sánchez. Nosotros hoy vamos a seguir con el curso de Pedagogía Crítica y vamos a ver un poco la educación anarquista y antiautoritaria. Entonces voy a compartir la presentación que hemos preparado para esto. ¿Se puede ver? Sí, profe, se puede ver. Sí. Perfecto. A ver si puedo... Vale. Pues sin más comenzamos a ver la educación anarquista y antiautoritaria. Este es el índice que vamos a tratar hoy en día. Serían las teorías del anarquismo y en el cual vamos a ver a Pierre-Joseph Proudhon y a Mikhail Bakunin. Luego vamos a pasar a ver la escuela de Yasnaya Poliana, de León Tolstoy, y posteriormente la escuela moderna de Francisco Ferrer y Guardia. Y vamos a terminar con la escuela de Summerhill, de Alexander Neil. Dentro de las teorías anarquistas, pues la educación anarquista o la pedagogía libertaria, se puede decir de las dos formas, se inscribe en el contexto de lo que son las teorías modernas de la educación. Esto es una cuestión muy importante, ya que hay que distinguirla de otras teorías de la educación mucho más antiguas. Entonces hablamos ya de teorías modernas de la educación. Esto se habla de esta forma porque el fundamento de la educación libertaria es el concepto de educación integral. Y esta educación integral está basada en la igualdad entre los individuos y en el derecho de todos y todas a desarrollar las potencialidades que cada uno y cada una tiene. Esta igualdad entre individuos es como el hecho más importante de toda esta pedagogía libertaria, de esta educación anarquista, y concibe un cambio sustancial en lo que se venía trabajando en la educación hasta este momento. Estamos hablando de mitad del siglo XIX, y pretende trabajar una educación basada en la moral, una formación para la vida social y una educación para la vivencia de la libertad individual en medio de la libertad de todos, es decir, en medio de la libertad social. Estos serían un poco los fundamentos de esta educación anarquista y de la educación integral, que es la práctica de esta educación anarquista y antiautoritaria. Seguimos con Pierre-Joseph Proudhon. A mediados del siglo XIX, Proudhon comienza a discutir las bases de esta educación integral, y para Proudhon la filosofía política anarquista en general dice que esta sociedad no es el resultado de un contrato en el que se reduce la libertad de los individuos con su consentimiento, sino que se trata de un proceso constante y una producción colectiva de cultura y humanización. Supongo que habréis estudiado el contrato social de Rousseau. Entonces venía a decir un poco eso, ¿no? Que todos los seres humanos dan un poco de su libertad para esa libertad social. Proudhon no lo concibe de esta forma, sino que lo concibe como un proceso constante de producción colectiva. Esta educación es uno de los puntos centrales de la existencia humana, y sin esta educación pues no existe transmisión de la cultura. Y con ello, con ese no existir la transmisión de la cultura, a lo que se llega a una desestructuración de la sociedad y va rumbo a la barbarie. ¿Qué quiere decir con esto? La transmisión cultural, la enculturación, o sea, el transmitir esos valores, esas enseñanzas y esos aprendizajes desde unas generaciones a otras, es el punto fuerte de la educación. Y dentro de la educación capitalista dice que sostiene y refuerza el sistema de división social del trabajo, y esto lleva a una fuente de alienación. La división social del trabajo también es uno de los puntos por los que se empieza a poner en práctica esta educación anarquista, esta educación antiautoritaria, ya que en este momento, cuando hablamos del siglo XIX, esa división social del trabajo
era muy acuciante y producía unas desigualdades bastante grandes a nivel social y también a nivel educativo. Y la alienación pues se refiere a eso, ¿no? Que al final nos conformamos un poco con lo que estamos recibiendo y no llegamos nunca a un punto de inflexión para romper y poder llegar a esa igualdad social, tanto a nivel educativo como política, económica y social. Para Proudhon, la propuesta de esta nueva educación debe ser, por tanto, capaz de superar ese fenómeno de la alienación y en este camino pues, entra en la defensa intransigente del trabajo artesanal, que es un proceso por el cual tanto el artesano domina la totalidad del proceso del trabajo. Tenemos que tener conciencia de que estamos hablando de mitad del siglo XIX. Por tanto, el trabajo artesanal era un grueso bastante importante de lo que era la base económica y laboral. Y Proudhon pensaba que si se maneja la totalidad, se domina esa totalidad del proceso de trabajo, las personas van a poder ser mucho más libres. Una persona que domina tanto el conocimiento teórico como el conocimiento práctico es una persona completa. O sea, esta es la idea de ese dominar la totalidad de un proceso. Proudhon para esto va a proponer un aprendizaje politécnico. Las enseñanzas de las diversas técnicas de producción manual unidas a la formación cultural, que privilegie el desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales de los niños, lo cual que se constituye en la base de la educación integral. Por tanto, la educación integral lo que trata no solamente es de transmitir las bases teóricas, sino que se complementa también con una base manual, una base cultural, y así poder llegar a esa persona completa que maneja tanto el conocimiento teórico como el conocimiento práctico. Pero lo que pasaba con las teorías de Proudhon es que no consiguió vislumbrar todavía que fue el sistema artesanal, este sistema artesanal estaba definitivamente superado, pues llegó la revolución industrial y esa división de funciones que existían hasta mitad del siglo XIX había empezado a cambiar de una forma irreversible. Por tanto, se necesitaba una nueva concepción de esta educación integral adaptada a los nuevos tiempos de revolución industrial. Aquí es donde entramos con Mikhail Bakunin y para esta necesaria nueva fundamentación de la educación integral, que no conllevase esa defensa del proceso sobrepasado, Bakunin va a proponer y va a hacer una fundamentación de esta nueva propuesta educativa. Mantiene lo que es la articulación entre trabajo manual y trabajo intelectual, como para superar esa alienación, pero huye del contexto naturalista de la filosofía política liberal. Al tratar al ser humano como una realidad social, Bakunin asume una perspectiva dialéctica que sitúa la cuestión antropológica más allá de la oposición esencialismo-existencialismo. Esto lo veíamos en la clase de hace 2 semanas que estaba explicando Carlos esta diferencia entre esencialismo y existencialismo. Y con esto pues lo que se intenta llevar a cabo es un concepto de educación integral mucho más complejo y mucho más completo. Cuando hablamos de que Bakunin trata al ser humano como una realidad social, a lo que se refiere es que el contexto social en el que se encuentran esos seres humanos tiene una gran influencia también sobre sus propias vidas en la parte práctica. Por tanto, se asume esa perspectiva antropológica en la que tanto el contexto como las formas de trabajar se tienen en cuenta también para esta educación integral. Por eso es un sistema mucho más complejo y mucho más completo que el que proponía Proudhon en su momento. La filosofía política de tradición burguesa trabaja con la categoría de un estadio natural en el caso de las desigualdades sociales. Bakunin se alza contra semejantes afirmaciones y dice que es la sociedad la que moldea a los seres humanos según sus necesidades y lo hace a través de la educación. En este concepto, si nosotros tratamos la desigualdad como una cosa natural, estamos presos de ella. Pero si tratamos esa desigualdad como un elemento social, entonces podremos transformar la sociedad, proporcionando una vida más justa a todos sus miembros. Este concepto es bastante importante dentro de la tradición
de la pedagogía libertaria y antiautoritaria, ya que filosóficamente y políticamente tiene una repercusión bastante grande. Lo vuelvo a explicar otra vez por darle esa importancia. Entonces, si nosotros tratamos esa desigualdad como una cosa natural que se da entre los seres humanos, no la podemos cambiar. No estamos en posición de cambiarla porque sería natural. Si la tratamos como una cuestión social, como una cuestión antropológica, es decir, que está dada por las relaciones entre los propios seres humanos, sí podemos cambiarla, podemos mejorarla. Entonces, el dominio de este conocimiento científico sobre las leyes naturales y sobre los mecanismos y estructuras de la sociedad permite la construcción de una nueva sociedad y de una persona nueva. O sea, tenemos la opción de hacer esos cambios, de hacer esas mejoras y de introducir esa educación integral que se adecúa al contexto y a las características personales que tienen los grupos humanos en esos momentos y conlleva esa liberación, ese alejamiento de lo que hablábamos antes, de la alienación, ¿no? Bakunin reconoce en esta educación la función de formar a las personas de acuerdo con las necesidades sociales, lo que hoy llamaríamos una dimensión ideológica de la enseñanza. La educación capitalista se funda en la heteronomía, pero la educación también puede ser trabajada persiguiendo un objetivo opuesto al de la educación capitalista. Por tanto, esa dialéctica social de Bakunin, ni una nueva educación construye por sí sola la nueva sociedad, ni cabe una nueva sociedad si una persona nueva, para cuya formación resulta de extrema importancia una nueva escuela. ¿Esto qué quiere decir? La educación por sí sola no va a transformar la sociedad, no va a conllevar una nueva sociedad, sino que la nueva sociedad necesita de una educación en la que se integre todos estos aspectos que hablábamos antes para crear una nueva escuela y poder perseguir ese objetivo diferente al de la educación capitalista, que sería pues esa desigualdad de forma natural, partir un poco ese elemento natural, convertirlo en un elemento social y poder mejorarlo siempre. O sea, la función principal de la escuela dentro de las teorías anarquistas siempre es la mejora social y de las condiciones sociales de todos los individuos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien quiere compartir o preguntar alguna cosilla? Vale, todo claro, veo por aquí en el chat. Vale, pues continuamos y ahora vamos a empezar a... Un segundín, por favor. Vale. Vamos a empezar a ver algunos de los elementos ya más prácticos dentro de esta educación anarquista y vamos a empezar con la escuela de Yasnaya Poliana, de León Tolstoy. Para situarnos un poquito dentro del contexto y del autor, decir que nos encontramos en la segunda mitad del siglo XIX, en la Rusia zarista, y las condiciones de vida en este momento, sobre todo del campesinado, pues llegaban a ser bastante medievales. Y se estaba empezando a modernizar algunos aspectos, entre ellos la liberación de los siervos en 1861. El modernizar veis que está entre comillas, porque liberar a los siervos, o sea, es decir, un sistema prácticamente esclavista, más allá en la segunda mitad del siglo XIX, modernizar, pues no se puede llamar. Pero para que veáis un poco el contexto en el que se encontraba la Rusia zarista de estos momentos. Pues este autor, Tolstoy, nació en una familia noble y comenzó próximo a un liberalismo reformista, pero acabó siendo un entusiasta anarquista. Hizo un viaje por Europa para conocer de primera mano los avances de las escuelas de la época y en una de sus fincas, en Yasnaya Poliana, creó una de las escuelas para niños y niñas campesinos. En esta finca trabajaban muchísimas familias campesinas, entonces él, para poner un poco en práctica este proyecto de escuela,
lo que hizo es que empezó a trabajar con todos los niños y niñas de estas familias campesinas que trabajaban en su propia finca. La escuela de Jasna y Apoliana se va a convertir en una de las primeras experiencias de escuelas libertarias, y algunas de las características de esta escuela pues, van a estar presentes hasta nuestros días en los modelos pedagógicos libertarios. Tiene mucha influencia de Rousseau en este pensamiento pedagógico, ya que concibe a la infancia y la vileza de la escuela en esta infancia. Por otra parte, tiene un absoluto respeto a la personalidad del niño y la niña, y se ve en los elementos de que el niño y sus intereses deben ser el centro de toda educación, en que la observación del niño concreto, en vez de una visión abstracta de la infancia, fue lo que hace una guía permanente en esta escuela. O sea, se ve ya a lo que es la persona, el niño concreto, en vez de una visión totalmente abstracta de la infancia en general. Esto es una parte bastante importante dentro de las nuevas pedagogías, y es esa concreción de ver al niño como una persona totalmente individual. La infancia también se toma como una etapa totalmente autónoma del desarrollo humano, con sus características propias, es decir, el niño no se toma como una versión pequeña del adulto, sino que esa infancia es una etapa autónoma. Y por otra parte tiene una visión integral de esa infancia, aunando todos los aspectos, tanto psicológicos, sociales y cognitivos. La curiosidad como la mayor virtud dentro de esta educación, y también se hace evitando los castigos, las coacciones y la obligada asistencia. Esta última parte de los castigos, las coacciones y la obligada asistencia va a ser unos elementos que se van a repetir a lo largo de todas las teorías antiautoritarias. Y se empieza aquí con la escuela de Tolstoy, ya que es una de las, como dice Aquino, de las primeras escuelas que se conciben a este nivel y con este elemento pedagógico. Por otra parte, está basado en la libertad y dice que esa libertad es la finalidad y el método al mismo tiempo. O sea, es el objetivo último de la escuela y el método que se utiliza para alcanzarlo. Se trata de lograr la plena autonomía del alumnado, y este debía ser el objetivo de cualquier actividad educativa, lograr esa plena autonomía. La relación entre el profesorado y el alumnado es abierta y de mutua confianza, y la decisión del alumnado de qué aprender y cómo aprenderlo también está en el centro de estas teorías educativas. O sea, es el alumno y la alumna el que está decidiendo en todo momento qué es lo que quiere aprender y cómo lo quiere aprender, ya que la libertad en la educación sirve para la libertad en la conducta social. Tolstoy piensa que si nosotros damos absoluta libertad dentro del modelo pedagógico, dentro del modelo educativo en la escuela, esta conducta aprendida de esa libertad nos va a servir luego para ponerlo en práctica en nuestra conducta social. O sea, cómo nos vamos a comportar a nivel de seres humanos en la sociedad. Y el ideal de la sociedad, por supuesto, para una persona con un pensamiento anarquista tan arraigado, pues una sociedad absolutamente libre. Y por otra parte, pues teníamos la parte de la igualdad, que es el derecho de todas las personas a la enseñanza, el derecho universal a la instrucción, y esto debe ser un acto y un deber, un acto de justicia y un deber. O sea, toda persona tiene derecho y tiene deber también el resto de personas a proporcionar una educación y una instrucción universal para que todo el mundo pueda ser educado, sin tener en cuenta su condición económica, la condición de campesinado o no, el género. Entonces se tiene en cuenta pues esa instrucción universal. La educación pública se trata también como una necesidad, y dice que el sistema educativo no pertenece al Estado, sino que pertenece a la sociedad. Aquí se crean las sociedades de instrucción popular. En el pensamiento anarquista, normalmente el Estado existe, porque el Estado existe, pero se entiende que el Estado no es el que tiene que proporcionar ese sistema educativo, sino que la educación está a manos de la sociedad, que son las propias personas las que tienen que crear esas escuelas, las que tienen que crear la educación desde la base. Y estas sociedades de instrucción popular se empezaron a crear
La propia escuela de Yasnaya Poliana es una sociedad de instrucción popular, es un sistema privado de educación en el que se ponen en marcha muchos instrumentos pedagógicos novedosos y con esa libertad y esa igualdad en la enseñanza para todos, y no está hecha a través de una política estatal ni de una institución pública, sino que está hecha desde el deber que tiene también la sociedad de impartir esa educación. La pedagogía de Tolstoy tuvo su puesta en práctica pues, a través de esta escuela, constituida en esa finca de Yasnaya Poliana, y la escuela estuvo en funcionamiento desde su creación en 1859 hasta finales de 1862. Vemos que el funcionamiento de la escuela se hizo en un periodo relativamente corto. A pesar de ello, acogió fundamentalmente a esos hijos de campesinos y los colonos de la propia hacienda. Era totalmente gratuita y contaba con 4 maestros y unos 40 alumnos entre 7 y 13 años. Las materias que se impartían no variaban de las habituales de otra escuela, ya que tenían lectura, escritura, la gramática, caligrafía, música, dibujo. Y la principal novedad era la forma de afrontar estas asignaturas, estas materias impartidas. La metodología consistía en la falta de metodología. Como hemos dicho antes, los alumnos y las alumnas eran los encargados de decir qué querían estudiar y cómo querían estudiarlo. Por tanto, a pesar de haber todas estas materias muy parecidas a lo que había normalmente en el resto de las escuelas, esa falta de metodología era la propia metodología de la escuela. Este sistema pedagógico no estaba basado en exámenes, no había lecciones programadas ni calificaciones, y se confiaba en la espontánea y sincera colaboración entre los maestros y los alumnos, respetando la libertad de trabajar de acuerdo a sus modos de pensar y actuar. Este elemento es un elemento que también se pone en marcha en la escuela de Tolstoy y se expande al resto de educación antiautoritaria. Como veremos más adelante en el resto de autores que vamos a ver hoy en día, esta falta de exámenes, esta falta de lecciones programadas, de calificaciones, va a existir en todas las situaciones pedagógicas que vamos a ver a día de hoy. Por último, la escuela de Yasnaya Poliana, los niños no tenían que aprenderse los textos de memoria, no tenían que hacer deberes, no tenían tareas para casa, incluso podían ir y venir a su antojo. Las clases empezaban entre las 8 y las 9 de la mañana, había una pausa para el almuerzo de mediodía y unos 3/4 de horas más de clase. Cada profesor o profesora, incluido el propio Tolstoy, que era profesor dentro de la escuela, daba unas 5 o 6 clases al día. Los estudiantes estaban divididos en 3 grupos de edad, pequeños, medianos y mayores, y cada uno tenía un plan de estudio diferente, dependiendo también de sus progresos y de los intereses. La forma de impartir las asignaturas pues tampoco eran las formas tradicionales, sino que se impartían en forma de diálogo con un profesor. ¿Esto qué quiere decir? Que si un alumno o alumna estaba interesado en un texto concreto porque le interesaba ese texto, lo que decía ese texto, el contenido, en vez de el profesor explicarle el texto o explicarle de dónde venía ese autor, cuáles eran las ideas de ese autor, pues la forma de impartir esa pedagogía no era en una estructura vertical, sino que ese alumno o alumna leía el texto y en una forma de diálogo lo exponía y lo trabajaba con su profesor. Por eso también dice que la implicación de los maestros y maestras era muy importante, ya que dentro de esa libertad que se pretendía conseguir en la escuela de Yasnaya Poliana, era una necesidad absoluta que los maestros y las maestras pues tuvieran esa capacidad también de impartir esa pedagogía. Con esto terminaríamos con la escuela de Yasnaya Poliana. He querido hacer este resumen así para que podamos ver todos los aspectos pedagógicos, cómo era más o menos el contexto de la escuela, y es un poco el esquema que vamos a seguir con el resto de autores que vamos a ver, ¿vale? Ahora pasamos a ver la escuela moderna de Francisco Ferrer y Guardia. Si tenéis alguna pregunta, dejo un momentito para
si tenéis alguna consulta, pregunta o algún comentario. Bueno, yo por aportar algo, por aclarar un poquito, Juanma, deciros que esa educación centrada en el niño se conoce con el término de paidocentrismo y es una educación, como muy bien explicaba Juan Manuel, una educación centrada principalmente en los intereses del niño. Es decir, poder conseguir despertar el interés en el niño con respecto al proceso educativo era muy importante, lo era y lo es, ¿no? Es muy importante para ese desarrollo integral, como también explicaba Juanma anteriormente, y para, pues bueno, todo ese también desarrollo cognitivo, social, etcétera, el individuo, ¿de acuerdo? Se conoce como paidocentrismo, ¿vale? Nada, simplemente por aportar eso. Perfecto, gracias, Carlos. Mira, pregunta John Jairo aquí en el chat en qué otras obras plantea Tolstoy la teoría educativa. Y cabe decir que Tolstoy es un autor literario muy prolífico. Entonces hace mucha literatura a través de narrativa, de novelas, en la que explica las situaciones sociales también de todo lo que era la sociedad de la Rusia zarista, pero sí que tiene algunos libros didácticos muy concretos, como son los abecedarios, que es una de las pedagogías que utilizaba también en la escuela de Yandaya Poliana, y libros también de aritmética, de lectura, y son materiales didácticos muy específicos para el aprendizaje. Entonces, no sé si se podrían consultar en internet, no lo he buscado nunca, la verdad, pero supongo que tiene que andar por ahí alguna de esas obras de Tolstoy. Y preguntan también, Jessica, que cuál fue el progreso de la escuela, si se siguió impartiendo o se dejó por otras teorías. No es que se cambiaran por otras teorías, sino que justo al comienzo del siglo XIX estuvo la revolución bolchevique, entonces ya hubo una revolución bastante importante y Yasnaya Poliana no siguió adelante. Tolstoy en el año 62 aproximadamente dejó la escuela de Yasnaya Poliana y se dedicó a la filosofía y a la literatura. Y es por causas personales que deja esta escuela. Entonces no se sigue con este método, pero sí que tiene mucha influencia en el resto de teorías anarquistas, y cuando se empiezan a poner en práctica otras pedagogías libertarias, sí se tiene en cuenta todo el trabajo que hizo Tolstoy, porque una de las cosas que hacía también es que iba anotando todos los progresos que se iban haciendo en la escuela, y había como unos diarios en los que se contaba cómo funcionaba esa pedagogía libertaria dentro de Yasnaya Poliana. Y esto ha servido mucho también para que se fijen un poco el resto de anarquistas que empezaron a impartir prácticas educativas. Entonces, a pesar de que fue muy poquito tiempo el que estuvo en práctica esta escuela, sí que ha dejado una impronta importante por ese recoger los procesos y esas evaluaciones que se hacían de los métodos pedagógicos. Pues vamos a continuar con la escuela moderna de Ferrer y Guardia, y empezamos igual, un poco por el contexto y el autor. Perdona, Juanma, hay una mano levantada, la de Joana. Sí, vale, no lo había visto este. ¿Qué relación, similitud y diferencia entre centrarse en los intereses del niño y las teorías anarquistas de discurso contemporáneo? Prácticamente es igual. La teoría anarquista en este sentido no ha cambiado mucho, Emerson. Las bases de la teoría anarquista, de lo que decía Carlos, ¿no? de ese centrarse en el niño de forma individual, se sigue llevando a cabo en las escuelas anarquistas de hoy en día. Entonces no hay mucha diferencia entre lo que planteaba Tolstoy en Yasnaya Poliana y las teorías anarquistas del discurso contemporáneo. El lugar central del alumno sigue siendo prácticamente el mismo y por el mismo motivo. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, me surge una duda, aunque no es
concretamente sobre Tolstoy y la escuela, sino más en general, y creo que me va a servir un poco para entender todo lo demás. Y es que quisiera saber cuál es la diferencia entre lo libertario, lo antiautoritario y lo anarquista, porque es que a lo largo del texto como que aparecen esos tres conceptos, a veces nombrados como pedagogía, a veces nombrados como escuela, pero entonces no me queda claro cuál es la línea que divide esos tres conceptos, cuál es la diferencia. La diferencia, los conceptos pueden ser conceptos equivalentes. Lo que es la teoría anarquista en sí es una teoría integral, o sea, es una teoría política, una teoría económica y una teoría educativa. Entonces, la teoría anarquista engloba muchísimos aspectos, o sea, todos los aspectos de la vida en general del ser humano, y cuando hablamos de educación anarquista solo están basados en el ámbito educativo. Al hablar de escuelas anarquistas, hay diferentes tipos de escuelas anarquistas, pero todas están integradas dentro de esa pedagogía anarquista. Y por otra parte, hablamos también de la educación integral, que la educación integral es el método práctico de poner en marcha esas teorías anarquistas. No sé si queda claro. Creo que la compañera que estaba hablando ya no tiene micro. Entonces no sé si queda clara la explicación. Pero vamos, son términos equivalentes. Podríamos decir que son. Sí, qué pena es que lo silencié y luego tienen que volver a permitirme pues activar el micrófono. Y en tanto a lo antiautoritario, ¿qué? ¿Como que recoge todo o cómo lo podría ver? Lo antiautoritario, digamos que es un elemento de la educación anarquista sin el cual no se entiende la educación anarquista. O sea, es un elemento que está implícito dentro de educación integral, que es la práctica de la teoría educativa anarquista. Todo lo que es la base del anarquismo es antiautoritaria por sí. Cuando hablamos de ideología anarquista, el antiautoritarismo se lleva por bandera en todos los aspectos. Por tanto, dentro de la educación, esa educación también es antiautoritaria, por propia definición de que es anarquista. Todo lo que es el pensamiento anarquista defiende la libertad individual y social de los individuos sin que haya una fuerza o un agente externo que dicte un poco las normas o lo que hay que hacer. Entonces, dentro de la escuela, como plantea Tolstoy, por ejemplo, dice que la escuela no es del Estado. Ahí es donde se ve el antiautoritarismo. La escuela debe ser parte de la práctica social, no de una institución pública estatal. Claro, es más bien una característica propia de ese modelo. Exacto. Ok, muchas gracias. A ti. Tenemos otra mano levantada por aquí. Aldis, ya puedes hablar. Aldis, no se te escucha y ya tienes el micrófono abierto. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenas. Qué pena, sino que estaba acá como con problemas con el audio, pero bueno. No, sino que quisiera hacer como una intervención haciendo la lectura, pero no sé, pues quisiera como saber si lo dejo pues como para lo último, porque con lo que los profes dicen y con lo que la lectura nos llevó, pues el desarrollo, la presentación de los autores que se van a dar, se da mucho en esta misma lógica. Entonces no sé si al final o de una vez, no sé, profe, le Pues hago sí, esa pregunta. al final vamos a tener un turno de Ah, intervención listo. también. Entonces, si quiere, lo dejamos para el final y comentamos ya todas las teorías en conjunto, ¿te parece? Listo, profe, exacto. Muchas gracias. Gracias a ti. Vale, pues parece que no hay más preguntas por el momento. Vamos a continuar con la escuela moderna de Ferrer y Guardia.
y comentar eso, ¿no? Que Francesc Ferrer y Guardia viene escrito así porque este señor es catalán, entonces está escrito en catalán. Fue un destacado pedagogo y anarquista español, nacido en el año 1859 en Barcelona. Perdón. Y Ferrer y Guardia venía de una familia de campesinos con posibilidades económicas y con un carácter católico y bastante conservador. Este es un poco el contexto del autor, ¿no? La propuesta que hace Ferrer y Guardia no solo desafía las normas establecidas en la España de finales del siglo XIX, sino que también busca democratizar el acceso a la educación, abriendo las puertas del conocimiento a todas las capas sociales, sin distinción de género ni de clase. Ferrer desempeña un papel crucial en la educación y la política de principios del siglo XX en España y dedica su vida a la promoción de la educación laica y la lucha por la justicia social. Cuando vemos un poco el autor, ¿no? ¿De dónde viene este autor? Dice que viene de una familia acomodada, con carácter católico y conservador. Sin embargo, tenemos que Ferrer y Guardia es un autor anarquista y busca toda su vida, se dedica a luchar por la educación laica y por la lucha de la justicia social. O sea, una persona que en contra de su educación infantil en esa familia católica y conservadora, desarrolla un pensamiento anarquista en los finales del siglo XIX y su objetivo principal es eso, ¿no? Abrir las puertas del conocimiento, de la instrucción pública, como decía Tolstoy, a todas las capas sociales. Tener en cuenta que en la España del siglo XIX la educación estaba restringida a las personas con posibilidades económicas y la mayoría de las veces el campesinado en general no recibía ningún tipo de educación y la segregación por sexos también causaba una desigualdad de género en el que las niñas no tenían un acceso directo a la educación en la gran mayoría de los casos. Ferrer y Guardia, sus teorías anarquistas tuvieron una gran repercusión en las escuelas de la época, como en escuelas posteriores. Nos llega hasta la actualidad muchos de los principios que seguían en esta escuela y según Gainza, algunos de los principios de la propuesta educativa de la escuela moderna están basados en la coeducación de ambos sexos. O sea, la coeducación se había limitado a ciertas áreas rurales hasta la época y sobre todo se había hecho por falta de recursos. Los niños y niñas tenían que convivir en un mismo aula, pero en las capitales y en las zonas no rurales la educación estaba absolutamente segregada por sexos. Los niños estudiaban unas materias concretas para niños y las niñas estudiaban materias concretas para niñas. Y en esta diferencia de esa segregación por sexo se influía muchísimo luego en lo que era a nivel social las relaciones entre hombres y mujeres y a qué se podían dedicar hombres y mujeres. Entonces, en esta escuela moderna de Ferrer y Guardia se aboga por esa coeducación de ambos sexos en la misma escuela. Por otra parte, existía también la coeducación de las clases sociales. Al igual que pasaba anteriormente, la escuela estaba segregada también de escuelas para ricos y escuelas para pobres. Aquí se pretende la gratuidad del acceso a la escuela, ya que una escuela que solo estuviese disponible para las clases más pudientes, pues no seguiría su objetivo racionalista, que es la ideología racionalista, es lo que impulsa a Ferrer y Guardia a crear este tipo de escuelas, sino que perpetuaría la conservación del privilegio de unos pocos. Aquí podemos hacer un paralelismo también con esa alienación que hablaba Tolstoy. La escuela, en el momento que nosotros abrimos esas puertas a que todas las clases sociales puedan tener acceso a la escuela, lo que estamos haciendo es modificar un poco también la parte social. Al igual que decía Tolstoy, que necesitábamos una escuela que no tuviera los objetivos capitalistas para poder transformar la sociedad. Por otra parte, estaba basada en la enseñanza laica, pretende acabar con las verdades religiosas y difundir un pensamiento científico y racionalista. Para ello, no solo se ignora
sino que se actúa en contra de la enseñanza y los dogmas religiosos. O sea, en todas las escuelas, en la escuela moderna de Ferrer y Guardia, todo lo que era la parte religiosa no formaba parte de la educación, estaba totalmente fuera de la educación. Por otra parte, hablamos de enseñanza antiautoritaria y universalista, y aquí explico un poco lo que comentaba antes la compañera. Como anarquista, está en contra de los dogmatismos del Estado y trata de educar a las personas con un pensamiento crítico e inconformista en cuanto al dogma oficial del Estado. Como hablábamos antes, el dogma oficial del Estado estaba basado en esa segregación por sexos, en esa segregación por clase social y con unos valores muy aferrados al catolicismo, en España al menos en esa época. Entonces, Ferrer y Guardia lo que intenta con esta educación antiautoritaria y universalista es luchar contra esos dogmas del Estado y propiciar a las personas esa educación en un pensamiento crítico e inconformista. O sea, que sean capaces de valorar por sí mismos y por sí mismas cuál es el mejor tipo de educación o de decisiones en su vida y que sean capaces también de luchar por esa transformación social. Con esta escuela se hace también una renovación del profesorado y de lo que es la propia escuela y se funda la Escuela Normal Racionalista para la enseñanza de maestros y maestras. Esta parte es bastante importante porque esa enseñanza de maestros y maestras era una cosa que hasta la época se veía bastante poco en las escuelas en España. Los maestros y maestras simplemente pasaban por una pequeña formación, a veces ni esa formación, y se convertían en maestros y maestras de escuela. Y con esta pedagogía de Ferrer y Guardia en la escuela moderna, esta escuela normal permite esa enseñanza de maestros y maestras a nivel profesional. O sea, los maestros y maestras estudian pedagogía y cómo enseñar a los niños y las niñas. Se elimina también la enseñanza represiva, trata de no crear nuevas desigualdades con la eliminación de premios, castigos y exámenes, ya que se considera esa competitividad, sobre todo en edades tan tempranas, que produce que los futuros adultos actúen de una forma individualista y no busquen el bien común. Aquí vemos otra vez la eliminación de la enseñanza represiva, de esa falta de exámenes, de esas faltas de premios y castigos, como veíamos con Yasnaya Poliana, pero con un objetivo diferente. Aquí el objetivo está enlazado directamente con cómo van a comportarse los futuros adultos que estamos enseñando hoy día, de forma individualista o de forma que propicien el bien común. Para Ferrer y Guardia, esa competitividad desde pequeñitos y pequeñitas, lo que produce luego es competitividad a la hora de afrontar las etapas de la adultez. Por tanto, esa competitividad se va a reflejar en una sociedad totalmente individualista. Y lo que busca la escuela moderna y todas las escuelas de la teoría anarquista es el bien común, el bien social. Y se introduce también en esta escuela moderna la parte de la higiene escolar, ya que la importancia de mantener los espacios salubres en las escuelas y así como educar a los niños y niñas en hábitos higiénicos. Esta parte se implanta porque hay una falta de higiene general, higiene social. Entonces se instauran las escuelas con el objetivo de enseñar a los niños y niñas desde que son pequeños y pequeñas a cuidar un poco esos hábitos higiénicos y con ello pues transformar un poco también la sociedad del futuro. El programa creado por Ferrer y Guardia para llevar a práctica su proyecto pedagógico demanda la necesidad de introducir la enseñanza racionalista a toda la población en general para evitar el adoctrinamiento. Ese adoctrinamiento se puede ver también en esa crítica que hace Ferrer y Guardia a todo lo que es la educación religiosa. Él considera la educación religiosa como una forma de adoctrinar a la población para que tenga un comportamiento concreto. Entonces, esa enseñanza racionalista lo que trata es de hacer exactamente lo contrario, ¿no? Y este proyecto pues demanda esa necesidad de la enseñanza crítica. Se acompañaba al alumnado en los procesos de enseñanza vinculados a su entorno, basados en la racionalidad y el método científico.
Era una educación libre, sin asistencia obligatoria, que propugnaba por desarrollar la máxima libertad de los niños y las niñas. Se estudiarán ciencias naturales desde la evidencia empírica, con excursiones y salidas al campo, y siempre se pretende que los niños y las niñas estén en contacto con el entorno que les rodea. Es un modelo ateísta que rechazaba todo tipo de enseñanza dogmática dentro de la escuela. La parte de la enseñanza crítica implica también esa parte racionalista de enseñar a través de la evidencia empírica y de darle muchísima importancia a lo que es el entorno. Como veíamos al principio, con Tolstoy y con lo que eran los fundamentos de la educación anarquista, uno de los principales elementos de esta educación antiautoritaria y anarquista es ese pensamiento crítico, y para ese pensamiento crítico es muy importante conocer el entorno en el que estamos viviendo. Por tanto, Tolstoy defendía que para ser una persona completa necesitábamos de la teoría y de la práctica. En este caso, se puede hacer el mismo paralelismo. Nosotros, para estudiar ciencias naturales, necesitamos también tener una evidencia empírica. No solo basta con aprender la teoría, sino que tenemos que ponerlo en práctica, y qué mejor forma de ponerlo en práctica que en nuestro propio entorno. La escuela moderna también veía en el juego un elemento esencial en la pedagogía de los niños. El premio o el castigo, al igual que el examen, pues quedaban totalmente abolidos por razones de igualdad. Cabe decir que tanto los premios y los castigos a día de hoy siguen existiendo en muchos tipos de pedagogía, al igual que las calificaciones. Y muchas veces es un elemento esencial en esa desigualdad que se crea dentro de la escuela, y no fomenta el aprendizaje individual, sino que fomenta la competitividad un poco también entre el alumnado que está dentro de un mismo aula. Por tanto, la escuela moderna no se planteaba un aprendizaje individual, sino un aprendizaje colectivo. Se pretendía que todo el alumnado aprendiese en función de todos, o sea, en función de todas las capacidades de todo el alumnado al completo. Más tarde, a través de los ateneos y sindicatos, los anarquistas crearon también escuelas inspiradas en la escuela moderna de Ferrer y Guardia, y en ellas se aplicó la educación racionalista, laica y defensora de la igualdad. Se utilizaban estos métodos para inculcar a lo que sería a la nueva sociedad los valores de fraternidad y justicia. Por tanto, las escuelas de Ferrer y Guardia no solamente se quedaron en lo que era el ámbito escolar para niños y niñas, sino que fue un poco más allá, y a nivel social, a través de estos ateneos y de los sindicatos, pues permitió también la enseñanza de personas adultas en estos métodos de la escuela moderna y en esos valores que propugnaba su escuela. Hasta aquí un poco la parte de Ferrer y Guardia. No sé si queréis hacer algún comentario, o que, Carlos, si quieres aportar alguna cosilla. Ahora, vale. Bueno, sí, como aportación a tu explicación, Juan Manuel, decir bueno, que todas estas características, ideas, teorías que se desarrollan en este modelo pedagógico de Ferrer y Guardia se van a ir desarrollando a lo largo de, el tiempo a través de distintos pedagogos, por ejemplo, salvando las diferencias, ¿no? Cada uno con su estilo particular. Lo que hacía Tolstoy es algo similar, insisto, salvando las diferencias, a lo que Pestalozzi desarrolla en su obra, en las cartas de Stans, esa práctica de la que tú hablabas, Juan Manuel, esa importancia, ¿no? de lo natural, lo desarrolla Rousseau también con el amor por la naturaleza. El juego como elemento esencial que desarrolla Ferrer y Guardia es algo que Froebel con los dones va a ir desarrollando en su diferente pedagogía. En fin, y para concluir, esto sirve como un punto de partida, de inicio para el desarrollo de diferentes teorías pedagógicas que lo que van a intentar es romper con ese modelo de educación tradicionalista, pues que todos y todas conocemos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues se podría decir que sería como el punto de salida, el inicio para el desarrollo de una educación, pues
pues mucho más completa desde mi punto de vista. Eso para aportar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, como decía Juan Manuel. Si no, pues continúa Juanma. Vale, pues parece que no hay preguntas por el momento. De todas formas, como decía antes, al final ahora dejaremos un espacio para el debate. Vale, pues ya vamos con el último autor y el último ejemplo de escuela antiautoritaria, que sería la escuela de Summerhill, de Alexander Neil. Y para empezar un poco igual, ¿no? Con el contexto y el autor, pues decir que Neil nació el 17 de octubre del 83, de 1883, en una pequeña localidad de Escocia, y tras muchos años adherido al sistema educativo, consideraba que no se trataba de un sistema idóneo para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que los niños y niñas pudieran desarrollar las habilidades, conocimientos y pensamiento crítico. Neil pasó por el sistema educativo en diferentes trabajos como maestro, en diferentes escuelas y en diferentes sitios, y al final pues se daba cuenta de que ese sistema educativo no era el mejor proceso de enseñanza-aprendizaje que se podía implantar en una escuela. Por tanto, fue un hombre que se adelantó un poco a su tiempo y creó como una propuesta de cambio social, fundando la escuela de Summerhill. Y esta escuela, pues, para preparar a los alumnos para la vida, con una total libertad y amor para él. El objetivo de la vida es la felicidad y con este método intenta hacer que los niños y niñas se desarrollen completamente. O sea, el objetivo de Neil era preparar a esos alumnos para la vida, hacer también esa independencia que es necesaria para vivir la vida en libertad. En Summerhill, en la escuela de Summerhill, se desarrolla una educación basada en los siguientes principios pedagógicos, como son la firme convicción en la bondad natural del niño. Los niños corrientes tienen un potencial para amar la vida y mostrar un interés hacia ella. En buscar la felicidad como el objetivo principal de la educación y de la propia vida, ya que la felicidad es interesarse en la vida. La libertad no significa libertinaje tampoco en la escuela de Summerhill. Hay un principio muy importante que es el respeto y debe ser recíproco entre todos los individuos. O sea, la frase esta de la libertad, mi libertad termina donde empieza la del otro, se puede encajar bastante bien en este principio de Neil. Tú puedes ser libre en tanto que dejes a las otras personas también educarse en libertad. Y existe también una verdadera sinceridad por parte del maestro. Neil afirma que durante los años que trabajó en Summerhill nunca tuvo que engañar a ningún niño de decirle ninguna mentira. Esta sinceridad por parte del maestro la veíamos también en la escuela de Yasnaya Poliana de Tolstoy, diciendo que la relación entre maestro y alumnado era totalmente sincera y era totalmente recíproca. Entonces estamos viendo siempre elementos que se van desarrollando a través de las diferentes escuelas antiautoritarias. Por otra parte, el amor y el respeto son la base de la convivencia en esta escuela de Summerhill y no solo debemos desarrollar lo intelectual en la educación, sino que a lo largo de los años nos hemos acostumbrado a separar sentimientos e intelectos, llegando hasta un punto de ser incapaces casi de experimentar algunos sentimientos. Esto a día de hoy sigue ocurriendo muchísimo en las escuelas y muchas veces la educación emocional no forma parte de los currículos educativos o la tratamos de una forma totalmente transversal a la escuela y nos centramos mucho más en la parte intelectual. La pedagogía que impuso Neil en Summerhill no buscaba educar en un modelo concreto a los niños, sino que era fundamental tener un equilibrio emocional con la responsabilidad, el autogobierno y que los niños pudieran escoger la forma de vida que les hiciera más felices. Como hemos visto, la felicidad era el principal objetivo educativo en Summerhill. Para lograr esto, cuando los niños fueran adultos, no deberían exponer sus frustraciones delante de los niños, influenciarlos con sus opiniones, ya que siguen siendo niños y debes construir por ellos mismos un camino buscando su propia felicidad. Aquí vemos un poco también esa no intrusión de los adultos
a través, como veíamos con Tolstoy, como veíamos con Ferrer y Guardia, de no hacer, por ejemplo, clases muy programadas, sino que el propio niño decidiera qué quería estudiar y cómo. Aquí ocurre un poco lo mismo y se da mucho valor a al no influenciar a los niños en qué camino deben escoger en su vida, sino que cada niño, a través de su propia educación, tiene la libertad de escoger un poco cómo quiere ser feliz también. En cuanto a la escuela y al sistema de la escuela, pues la escuela se abre en 1923, aún sigue vigente, o sea, Summerhill todavía sigue abierta, ya ha hecho los 100 años de vida, y es una escuela en la que se encuentran niños y niñas entre 5 y 17 años, y a medida que van creciendo, gran parte de estos niños y niñas deciden quedarse a dormir en las propias instalaciones de la escuela y de alguna forma vivir la escuela como si fuera su propio hogar. En Summerhill en sí existen clases con unos horarios establecidos, pero los estudiantes no están obligados a asistir, es decir, existe una programación concreta, pero luego es el estudiante, el alumno y la alumna quien decide a qué clases quiere asistir y a qué clases no. Al inicio del curso se realizan unas asambleas en las que los niños tendrán el mismo derecho y voto que los adultos para temas que tengan que ver con el propio centro y sus responsabilidades, es decir, se pone en práctica la democracia directa en la que todos los participantes de la escuela, sea alumnado, sea profesorado, tienen la capacidad para exponer un poco lo que quiere y necesita de la escuela y que se ponga en práctica todos estos elementos y esas opiniones. Y en las unidades didácticas hay tanto asignaturas tradicionales como talleres prácticos en los que se pueden adquirir ciertas habilidades y destrezas para luego aplicarlas sobre sus propias vidas, como en algunos puestos de trabajo. Uno de los ejemplos es el taller de madera. Hay niños en Summerhill, niños y niñas, que empiezan a practicar con actividades de este tipo en talleres y empiezan a ver que realmente es lo que quieren en su vida, que se pueden dedicar luego en un futuro a trabajar en este tipo de puestos de trabajo, como el trabajo de la madera, y en Summerhill existe la oportunidad y la opción de continuar sus estudios a través de esta práctica, de la práctica de la talla de madera, por ejemplo. Entonces, son opciones que normalmente si la escuela no permitiera establecer las opciones y las querencias de estos alumnos sobre las diferentes materias que están establecidas, difícilmente iban a mostrar interés por este tipo de actividades. Algunas de las características de la escuela del Summerhill se puede resumir que es una escuela totalmente democrática, que presenta una educación igualitaria no solamente en cuanto a no segregar por sexo, sino también a lo que decíamos antes con Ferrer y Guardia de las clases sociales. En Summerhill se intenta que cualquier persona pueda tener acceso a la escuela. También está la búsqueda de la felicidad como un objetivo clave, la ausencia de los exámenes y calificaciones, los métodos tradicionales en el aula como tareas, trabajo, siguen existiendo también dentro de Summerhill. La importancia del juego, aquí hacemos también el paralelismo con la escuela moderna de Ferrer y Guardia y vemos que muchos de los elementos de lo que es la teoría educativa anarquista se va reproduciendo en casi todos los ejemplos de escuela que estamos viendo. Hay una diferencia de fechas bastante importante entre Yasnaya Poliana de Tolstoy y la de Neil y Summerhill de unos 60 o 70 años. Y vemos que al final se van repitiendo muchos de estos elementos en el modelo pedagógico. Y en Summerhill también las tardes son libres, son horario libre, y están llenas de actividades como pintar, leer, alfarería, trabajos de cuero, de hacer canastas, y los niños y niñas tienen la absoluta libertad de elegir qué es lo que les apetece más en ese momento. Y bueno, hasta aquí estaría la presentación de las escuelas críticas antiautoritarias y anarquistas.
Entonces voy a quitar la presentación, ¿vale? ¿Está funcionando mi vídeo, Carlos? Sí. No, Vale, ahora mismo no vemos la pantalla, solo te vemos a ti y al resto de... vale, es que me salía aquí un problemilla. Nada, tranquilo. Bueno, yo sí me gustaría hacer 3 aportaciones con respecto a la escuela de Summerhill eh, en 3 aspectos concretos. El primero de ellos, el tema de la bondad, ese principio natural de bondad del niño que Rousseau también defiende, ¿no? Esa bondad natural del niño es la sociedad la que te corrompe, ¿no? Esa frase mítica de Rousseau. Segundo aspecto, el juego como importante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Si se paran a pensar, realmente la importancia del juego en ese proceso es clave, sobre todo si hablamos de niños y niñas de edades muy tempranas, porque lo que más le importa, o mejor dicho, lo que más le interesa o como mejor aprende un niño es jugando. ¿Por qué? Porque a través de ese juego no solo nos va a permitir poder transmitir conocimiento y otra serie de valores que van implícitos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que ese juego nos va a permitir captar el interés de ese niño y esa niña. No es lo mismo aprender a través de un juego que a través de una explicación teórica con unas diapositivas, etcétera, ¿no? Sobre todo eso también tenerlo muy en cuenta. Y otro aspecto, y la tercera a la que me refería, la importancia de los intereses y sobre todo las necesidades del niño, ¿vale? Es decir, la no obligación, por ejemplo, de la asistencia a las clases o que puedan experimentar, que puedan participar libremente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje también es muy importante, porque una persona aprende si quiere. Es decir, un niño de forma voluntaria porque le interesa, porque tiene esa necesidad o porque quiere aprender por su cuenta, pues es mucho más, es un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más fructífero que por esa obligación de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Esos 3 aspectos me parecen de vital importancia y son, como decía anteriormente y como bien ha explicado Juanma también, aspectos que se van a ir desarrollando a lo largo de diferentes teorías pedagógicas de distintos autores que, bueno, van a ir pues desarrollando distintos modelos, etcétera, ¿de acuerdo? Claro, al final cabe decir también, ¿no?, que todas estas teorías anarquistas dentro del ámbito educativo, por supuesto, están bebiendo de otras filosofías políticas educativas anteriores. Como bien decía Carlos, ¿no? Toda la parte de la bondad natural del niño viene de Rousseau, tiene también mucha parte de Pestalozzi en todo lo que es el interés social de la educación también, en esa parte de la educación social, de cómo va a influir en la vida de los adultos y en ese comportamiento social la educación que tenemos desde pequeños y pequeñas. Y a la vez que bebe de filosofías anteriores, también tiene implicaciones bastante fuertes en lo que son las teorías educativas posteriores a las teorías anarquistas. De hecho, muchos de los elementos de la escuela como la conocemos hoy en día están basados también en estos elementos de la pedagogía anarquista. Una de las partes que me parece muy importante es la parte de la democracia dentro de la educación, o sea, que los propios alumnos y alumnas tengan opciones y capacidad de poder intervenir también desde dentro en su propia escuela. Y tenemos una pregunta por aquí de Viviana. Si le podemos dar micro, por favor. Hola, pues más que una pregunta, era como un aporte acerca como de las ideas que se han estado tratando en la charla, que me viene como a la mente, y es esa importancia de la educación no antiautoritaria, lejos de
del Estado, como que el Estado no intervenga en esas prácticas ni en esas políticas que se dan dentro de la escuela, como está sucediendo actualmente, que la educación se hace para formar consumidores según las necesidades del sistema que ahora es capitalista. Escuchando acerca de los autores que han estado trabajando, me viene a la mente autores como Fals Borda, que es un barranquillero, pues alguien de Colombia, que justamente trabaja esa parte social y como dándole voz a los campesinos y hablando, él trabaja mucho la investigación participativa, de acción participativa, donde hay que darle voz a las personas dentro de sus contextos porque son ellos los que reconocen sus necesidades. Nadie más desde afuera, desde una perspectiva vertical, jerárquica, va a conocer cuáles son las necesidades de la persona que está abajo debido a este sistema que es opresor. Y también me viene a la mente personajes como Freire, Paulo Freire, que es un personaje latinoamericano de Brasil, donde es la importancia en la educación de situarse de una manera política, la educación como una acción política, donde es importante nuevamente el contexto, saber dónde estamos parados y esa información, como tener esa información de ese sistema, cómo funciona ese sistema y cómo nosotros hacemos parte de este sistema para de ahí empezar a tener una postura crítica, una postura propia, reflexiva acerca de estas prácticas autoritarias que se han venido gestando desde los inicios y así poder transformar. Este autor nos dice que debemos identificar el opresor en nosotros mismos, cómo se nos ha implantado desde el pensamiento este tipo de colonialismo, de autoritarismo, donde nosotros también somos opresores. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Viviana. Mira, me conecta un poco con lo que hablábamos antes de la alienación cuando tratábamos las teorías anarquistas en Proudhon y Bakunin, y justamente es lo que tú estabas comentando. Cuando nosotros organizamos el sistema educativo de forma jerárquica y de forma vertical y jerárquica, muchas veces ocurre lo que tú decías, de que la educación no se adapta a los contextos de las personas. Por tanto, encontramos muchas veces que una educación que es igual para todo un Estado realmente no es práctica para algunos contextos concretos. Perdón, tuve un problema, se me fue la luz en casa. No, se ha desconectado un poco todo, ¿no? Sí, y yo ya he podido volver. Sí, a mí también se me ha Es que no sé si ha ido, sido problema mío o general, pero se ha desconectado todo. sí. Profes, no los escuchamos. Les escuchamos bien. ¿Escuchan ahora? Sí, profesores, escuchamos bien, todo bien. Vale, gracias. Hay Hola. una estudiante que quiere participar. Vale, es Hola. que hemos tenido algún problema técnico, creo que en España en general, porque se nos ha ido la conexión a Carlos y a mí a la vez. No sé qué ha Sí, la pasado. verdad que a mí se me fue por completo. Hola, buenos días. Yo quería preguntar si dentro de de este movimiento, pues, y esa forma de educar antiautoritaria, como qué papel jugaba el arte en esas escuelas. Vale, el arte dentro de las escuelas, de Ferrer y Guardia, por ejemplo, y en Summerhill ocurre igual. El arte es una forma de expresión más dentro de las escuelas y cabría la opción, al igual que con el resto de actividades artísticas o manuales o artesanales que ya defendía Tolstoy en su momento, de realizarlo como una opción más dentro de lo que es la escuela. No conozco exactamente cuál era la metodología que se impartía dentro de lo que es la actividad artística en concreto, pero sí que formaba parte de todo lo que era ese tipo de materias y opciones que podía elegir el alumnado. Sí, de hecho, muchos de los pedagogos posteriores que desarrollan su metodología
dedican espacios concretos a según qué actividades y según qué serie de actividades artísticas. Por ejemplo, se me viene a la mente espacios relacionados, por ejemplo, con la música, espacios relacionados con el arte pues, la manipulación, todo lo que explicaba Juanma, ¿no? De sobre todo actividades en las que los niños y las niñas puedan experimentar, ¿vale? De manera directa y real con según qué materiales, ¿no? ¿Había otra pregunta por ahí de alguna compañera? De Marceli. Recuerden que deben levantar la manito, por favor, para poder estar atentos a abrir los micrófonos, no por el chat, sino por el icono de la manito. Marcel G, levanta la mano, por favor, para poder ubicarte en la lista de participantes. Entre tanto, me gustaría retomar lo que estaba comentando antes cuando se ha cortado la conexión y decirle a la compañera Viviana que justamente cuando empezaba ya sus comentarios me acordaba de Paulo Freire con esa función social y política de la educación también. Y Paulo Freire bebe mucho también de las teorías anarquistas de la educación. Y en esa educación del oprimido se puede ver también toda esta parte anarquista de libertad, no solamente individual, sino también de libertad social y sobre todo en la parte de transformación social. Paulo Freire, su objetivo principal era transformar la sociedad a través de la educación y de esa inclusión educativa de los pobres, sobre todo de los oprimidos. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ¿cómo están? Yo tengo dos preguntas sencillas. La primera sería, ¿qué son las pedagogías críticas? La segunda es, ¿en qué se diferencian estas pedagogías críticas de la pedagogía crítica? Las preguntas surgen porque a medida de que hemos ido abordando los textos, me parece a mí que es muy histórico y anecdótico. Y esa profundización acerca de lo que vendría a ser la pedagogía crítica y esa diferenciación de las pedagogías críticas, no he podido hallarla. Entonces esa sería mi pregunta. Además queda como un sobreentendido de qué es la pedagogía. Es lo que he venido sintiendo alrededor de las lecturas. Muchas gracias. Creo que no he entendido bien la pregunta. ¿La diferencia entre pedagogía crítica y pedagogías críticas? Sí, ¿qué son las pedagogías críticas? ¿Y en qué se diferencian de la pedagogía crítica? Si es que hay una diferenciación. Es que no sé a qué te refieres con pedagogía crítica en concreto. Bueno, entenderíamos que la pedagogía crítica hace parte como campo práctico de la pedagogía como ciencia de la educación. En esa concepción me paro yo para reflexionar la pedagogía y entenderla. Entonces, en esa medida me gustaría conocer qué entienden ustedes por pedagogía crítica y qué son las pedagogías críticas, por como les digo, o sea, ha sido todo muy anecdótico y queda como muy histórico. Y eso de pedagogía me queda faltando, queda como muy ambiguo. Entonces, por eso las dos preguntas. Muchas gracias. Vale, ¿tú sabrías más o menos, Carlos? Bueno, yo entiendo, perdóname Marceli si no consigo responder a tu pregunta según cuál yo la entiendo, ¿no? Yo entiendo esa pedagogía crítica o esas diferentes pedagogías críticas de las que tú hablas. Al fin y al cabo, la pedagogía no es nada más y nada menos como cuando hablamos de los diferentes modelos pedagógicos que los distintos autores desarrollan,
¿vale? Los distintos pedagogos desarrollan, no hablamos ni más ni menos que de lo que es, digamos, la forma de entender, que ellos tienen de entender cómo debe de ser esa enseñanza, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, la forma de transmitir o la forma de desarrollar, llevar a cabo ese modelo educativo. Eso es lo que yo entiendo como esa pedagogía. Al fin y al cabo, en lo que venimos comentando, la gran mayoría de pedagogos de la época, como hemos estado hablando de ese contexto en el que nos hemos movido hoy, muchos de ellos, prácticamente la mayoría, esas diferentes pedagogías, esos modelos pedagógicos, tienen características muy similares. Muchos de ellos comparten muchas de esas ideas. El amor por la naturaleza, el juego como instrumento educativo, la participación activa del individuo, el desarrollo integral, etcétera. Todo eso son características de las diferentes pedagogías que desarrollan esos distintos modelos. Yo no, hombre, claro que podríamos hablar a lo mejor de alguna diferencia con algún autor, pero como diferencia así entre una pedagogía y otra, pues habría que pararse a mirarla muy bien. La idea, lo general, lo global, pues sería entender que todo esto que hemos comentado hoy, pues sirve como punto de partida, como decía anteriormente, pues para el desarrollo de distintas metodologías, de distintos modelos pedagógicos para una mejor educación. Eh, no sé si te respondo, Marceli, pero Claro, yo a nivel general entiendo por pedagogías críticas toda aquella pedagogía que tiene dentro de sus objetivos la transformación también. No es solamente el enseñar por enseñar, sino que la instrumentalización de la pedagógica, todo lo que es la función y el objetivo educativo, tiene una direccionalidad bastante concreta en esa transformación. Entonces, para mí eso sería un poco la definición de pedagogía crítica en general. Y pedagogía crítica individualmente, cada una, como bien dice Carlos, tiene sus elementos concretos, pero sí que tiene muchas funciones y muchos objetivos compartidos entre todas las pedagogías críticas. Y como estamos viendo dentro de todos los ejemplos que vamos dando, se van repitiendo esos elementos a lo largo de todos los modelos pedagógicos. No sé si con esto respondemos. Hola, profe. Sí. Dale, no, qué pena. Ya. sí. Aldis. Listo. Sí, sí, profe. No, sino que está esperando si le iban a decir algo más a Marcel y le iban a responder algo más. No, es tu turno, dale. Listo, gracias. Bueno, profe, bueno, yo ahorita que levanté la mano, quería pues, por eso esperé hasta el final, porque igual los autores que se toman en el documento y en la presentación, pues llevaban como la misma línea de lo antiautoritario, de lo anarquista. Pero entonces, haciendo la lectura, yo retomé o volví más bien a unos autores que han sido muy importantes, y no de pronto los más importantes, al menos en un tipo de pensamiento, como lo son Adorno, lo son Kant, Herbart y el mismo Pestalozzi, que con los autores que estamos viendo, ellos retoman mucho no, pero sí tienen muchas ideas basadas según lo presentado en el texto de Rousseau y de Pestalozzi. Entonces, esa educación libertaria, pues voy a tomar como algunos apuntes, algunos puntos nada más, ¿cierto? Esa metodología de dejar de estas formas, de dejar al niño libre, ¿cierto? La educación de dejar al niño libre, que escoja, que haya una autoformación. No sé los autores, por qué tomen a Pestalozzi y a Rousseau de esa forma, desde la naturalidad que ellos proponen. Si, por ejemplo, Pestalozzi en uno de sus textos, por ejemplo, las cartas sobre educación infantil, él no dice que al niño haya que dejarlo libre,
que haya que dejarlo que escoja, que elija, sino que al contrario dice y postula en esas cartas la necesidad de controlar de alguna forma el instinto animal que tiene el ser humano, ¿sí? El ser humano al nacer viene con un instinto animal. Ese instinto animal es un instinto que no educa, es un instinto que no, o sea, es un instinto que no va a educar. Por ende, el ser humano necesita de esa educación y la educación al principio y posiblemente en todo su proceso necesita de la coerción para poder controlar esos instintos, ¿cierto? Entonces, al no tener ese instinto que eduque, el ser humano actúa por impulsos y son esos impulsos los que se deben controlar y entonces en Kant, para tomarlo, él habla de tres formas de educación, habla de los cuidados, que bien ahí lo plantean algunos autores, que son esos cuidados físicos que también son puestos y son vulnerables por los mismos impulsos animales con los que viene el ser humano a este mundo, ¿cierto? El otro es la disciplina y el otro la instrucción. Esa disciplina que toma Kant, también la toma Herbart, como la necesidad de poder darle ingreso cultural, llamémoslo así, social, a ese ser humano. Entonces, Herbart, por ejemplo, desde la educación, y esa, pues ahorita el otro profe, qué pena, me disculpa que no recuerdo cómo se llama, hablaba de esa frase icónica que conocemos, de que el niño es bueno y la sociedad lo corrompe, pero también hay otra que dice que el niño es un espacio en blanco donde quedan grabadas las impresiones. Herbart propone, por ejemplo, que esas impresiones que el niño asume o construye se dan a partir de una percepción sensible y no desde una percepción razonable. Y para poder que haya unas percepciones o unas construcciones razonables o desde la razón, tiene que haber obligatoriamente una educación y la educación por eso se vuelve coertiva, por eso hay una coacción y es necesario que haya una coacción. Ayer mientras leía el texto y mientras leía otros pensaba, por ejemplo, voy a poner el ejemplo acá de mi sobrino tiene 2 años y es un niño que viene así como otros niños de 2 años, que coge algo y lo tira, que grita, no sé pues en España cómo le digan a las pataletas o a los berrinches, no sé pues cómo le digan allá, pero entonces si eso fuera así, claro que acá yo quisiera hacer una anotación es a qué edad, porque Pestalozzi también lo dice, las diferencias en edades, ¿sí? ¿De qué edad estamos hablando? Entonces, si yo al niño de 2 años no le corrijo a partir de la disciplina, no le corrijo el berrinche, el grito, el golpe, que tire un juguete, que tire algo, porque es que ese es su impulso, entonces, ¿qué va a hacer de él? Pestalozzi, a ver, yo si por acá tengo, si me lo permiten, pues para no alargarme mucho, que establecen en las cartas sobre educación infantil, que son unas cartas que dirige a una, creo que es una condesa, me disculpan, dice, lo voy a buscar por acá. Eso dice, qué pena que por acá está respondiendo algo. Dice, es propio del instinto animal el carecer de todo objetivo superior al yo. El fin primordial que intenta lograr es la autoconservación del individuo y en su progresivo esfuerzo por conseguir lo que le gusta nunca deja de ser él mismo el centro de todas sus acciones. Entonces, tomo ese párrafo para decir que realmente el niño sí necesita de la coerción educativa. No es una persona, no es un sujeto, no es un ser humano que llegue a la vida con la capacidad de tomar decisiones frente a lo que es o a lo que debe ser. Que de hecho, dentro de esas instrucciones, el interés del niño, dice Herbart, también hay que crearlos. Y Herbart plantea 2 intereses, el interés natural y el interés humano. El interés natural, que es esa relación con lo natural, con lo orgánico, con el cuerpo. Y el interés humano, que es la historia como tal de toda la humanidad. Entonces, vemos en esos autores que hay que construir la razón en el niño, que hay que construir los intereses en el niño, que hay que usar la disciplina, y esto es la coerción. Ahí empieza la escuela a tener un trabajo muy importante y no es simplemente alejar a la educación del Estado, porque es que también es importante el Estado. Bueno, yo no me quiero alargar mucho, profe, y me disculpo. Bueno, por una parte, Aldi, la diferencia esta que haces
entre los autores clásicos, ¿no? Digamos, entre Pestalozzi y entre Rousseau, el concepto de tabula rasa, también de que el niño nace sin nada de antemano. La educación libertaria no significa que no haya una disciplina en esta educación infantil. En los ejemplos que hemos estado viendo, las edades que se comprenden en estas escuelas van a partir de los 5 años. Entonces, la educación infantil no se trata directamente en estos ejemplos que hemos visto, pero la educación libertaria no es una educación con ausencia de disciplina. El hecho de que tú no tengas que imponer un currículum educativo concreto, que lo hay, como en la escuela de Summerhill. En Summerhill hay unos horarios totalmente definidos, lo que luego es el propio alumno quien decide cómo se organiza con esos horarios definidos. O sea, la estructura existe, no es una cosa desestructurada, ni el antiautoritarismo no significa la falta de disciplina. O sea, la disciplina está dentro de esas pedagogías también. El objetivo de estas pedagogías está en, como bien decía Neil, que la influencia de los adultos no encaminen a los niños a hacer una cosa concreta, sino que no es que le den libertad absoluta. La diferencia que hacíamos antes entre libertad y libertinaje, no se permite el libertinaje, se permite la libertad de elección a nivel educativo, pero no el mal comportamiento, por ejemplo, con el ejemplo que ponías de tu sobrino pequeño. Ahí sí se hace una disciplina, y no tiene por qué ser una disciplina autoritaria. Las disciplinas se pueden ejercer desde muchos enfoques diferentes también. ¿Quieres aportar algo, Carlos? Sí, claro, bueno, comentando al hilo de lo que comentas y en relación a lo que comenta Aldis, bueno, en todo momento debe de existir en todo proceso educativo, independientemente del autor, pues debe de existir ese modelo de guía que debe de corresponder, ¿no? a ese maestro, a ese profesor o eh, a ese pedagogo, ¿no? que desarrolla su modelo pedagógico. Siempre, cuando hablábamos antes de la educación centrada en el niño, de ese paidocentrismo, eso, lo que comentaba Juanma, eso no significa que el niño tenga ese libertinaje, ¿vale? Para poder hacer lo que le dé la gana, sino que nosotros lo que tenemos que adoptar es un rol secundario en ese proceso de enseñanza, pero no significa que no estemos presentes. Por supuesto, tenemos que guiar a ese niño y a esa niña en ese modelo, pues para poder, pues, corregir lo que esté mal, poder guiarlo, como digo, por el buen camino, ¿no? Pero eso no significa que no exista nuestro papel como maestro, como profesor, ¿no? Claro, eso también me conecta un poco en la base de todas estas pedagogías críticas y en los métodos en los que esa función pedagógica del maestro o la maestra se basa en hacer de guía. En el método Montessori, por ejemplo, que sí trabaja con educación infantil desde muy pequeñito, existe esa disciplina. O sea, no se coarta la libertad del alumno ni de la alumna, ni se le riñe cuando hace una cosa mal, sino que aprende a través de lo que se está haciendo bien. Y yo el año pasado tuve la oportunidad de asistir a una escuela Montessori y estar unos cuantos días con alumnos muy chiquititos, entre 0 y 3 años, y la disciplina, autodisciplina que se generaba en el aula a través de ver cómo está fomentando una buena actitud del alumno o la alumna que lo está haciendo bien, hace que esa autorregulación dentro del aula era una maravilla con niños tan pequeñitos. Claro, y Entonces, es que ellos mismos aprenden de uno y de otro. claro, y al final también la educación libertaria y antiautoritaria es un modelo más. O sea, y no significa que el modelo sea perfecto. Cuando estamos viendo todos estos modelos que hemos visto a día de hoy, estamos hablando de principios de finales del XIX, principios del siglo XX. O sea, ya hemos avanzado a nivel pedagógico también bastante, pero sí han asentado unas bases muy importantes para las pedagogías actuales que están basadas en estos elementos antiautoritarios.
Creo que con esto respondemos un poco a Aldis. Y bueno, comentar también cuando decía Aldis la parte de la función del Estado, efectivamente en las pedagogías de base anarquista, es lo que comentaba anteriormente. El Estado no tiene cabida dentro de la ideología anarquista porque es un elemento externo y represor. Paulo Freire, por ejemplo, era totalmente crítico con la educación estatal porque la educación estatal crea desigualdad. Entonces, en esa creación de la desigualdad, toda la educación basada en movimientos anarquistas lo que intenta siempre es incluir a toda la población y sobre todo a la población que en ese momento está desfavorecida o está en esa parte de la desigualdad. O sea, la que tiene menos competencias para la educación que establece el propio Estado, que no tiene acceso directo. A día de hoy en nuestras sociedades mismo lo podemos ver. En Colombia supongo que pasará como en España, que existe zonas desfavorecidas o menos favorecidas a nivel económico y social en los que el acceso a la educación es mucho menor que en las otras zonas. Tenemos problemas de absentismo escolar. Todo esto, la educación libertaria lo que intenta hacer es hacer una inclusión de toda esa parte que está en situación de desigualdad a nivel social, económica o política e incluirla dentro del sistema educativo. Y ahí es donde radica un poco también el elemento, el objetivo fundamental de la educación anarquista, que es esa transformación social y política a través de la educación. No sé si algún compañero o compañera quería decir alguna cosilla más. Sí, Ela quería hablar. Si levantas la manita te darán acceso al micro, Ela. Hola. Bueno, Bueno, quería arrojar una pregunta como para ustedes, pero también para las compañeras y compañeros. Y es como si es posible pensarnos hoy una escuela antiautoritaria, o sea, en nuestros contextos, aquí en Colombia, en los barrios, o si tal vez ese papel de educación antiautoritaria la puedan tener ya más bien los procesos sociales, populares y comunitarios, o si es posible que una escuela como la vemos y la entendemos, pues que digamos nos educa en las materias básicas para el desarrollo pues intelectual, sería posible hoy. claro, eso aquí es donde entramos un poco otra vez en la misma materia de la formación reglada a nivel estatal. En la mayoría de los casos no lo permite, porque el sistema te está imponiendo un sistema pedagógico diferente, con unos objetivos muy concretos. Sí se puede hacer desde la educación privada. De hecho, la escuela Montessori, por ejemplo, aquí en España en educación infantil se hace a nivel privado y es una escuela antiautoritaria. Yo, por ejemplo, he participado en una escuela antiautoritaria y agroecológica en Perú, en el centro de Perú. Esta escuela supongo que en Colombia será igual, que para hacer este tipo de movimiento pedagógico diferente al que propone el Estado, tiene que ser una institución privada. En estas instituciones privadas, cuando hablábamos de... Ay, no recuerdo ahora mismo el concepto, desde que la educación tiene que salir desde la propia sociedad y no ser una función estatal, aquí es donde están las diferencias. El Estado tiene un sistema educativo propio con una pedagogía propia que puede diferir entre una escuela y otra, pero los objetivos siempre son los mismos, porque están regidos a nivel estatal. Y muchas veces no son los mejores modelos o los modelos que mejor se adaptan a una situación social o a un contexto concreto.
Entonces, para hacer esos cambios o para hacer una pedagogía antiautoritaria, sí se puede hacer desde la educación privada. Desde la educación pública, yo a día de hoy lo veo muy difícil. No, No sé. desde la educación pública es prácticamente imposible. Imposible porque la educación pública se rige por una ley que nos determina qué tenemos que dar, cuál es ese currículum, etcétera, y entonces es muy difícil, muy difícil. También me gustaría que participaran el resto de las compañeras y los compañeros. Sí, yo también quiero escuchar a los compañeros y compañeras a ver qué más, pues si la ven posible, porque yo creo que deberíamos pensárnosla, o sea, por lo menos nos debería pasar por la cabeza poder empezar a elaborar un proyecto de escuelas antiautoritarias. Claro, también tiene bastante influencia nuestra parte como pedagogos o profesores universitarios de qué están aprendiendo nuestros alumnos en la universidad para llegar a ser maestros y maestras. Ahí también deberíamos echarle un vistazo y ver un poco qué opciones tenemos para conseguir un poco ese cambio y esa transformación del sistema educativo a nivel estatal. Si las compañeras quisieran participar y dar su opinión, por aquí veo. Liliana tiene la mano levantada. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenas. Buenos días. A ver, o buenas tardes por allá. Con respecto al tema de conversación, me parece súper importante este tema como de, em, por decirlo de alguna manera, rebelarse contra el parámetro, que si yo lo veo posible, pues yo lo veo bastante utópico, bastante soñador, al menos en el sector público, dado que por temas de ley, legislación, políticas públicas educativas, es complicado como no darle cumplimiento a lo que viene desde el Estado, porque es como ley, no hay que quebrantar la ley, pensaría uno. Ver, ¿cómo lo veo yo posible? Desde la pedagogía del pueblo, desde trabajar con las comunidades, desde las organizaciones no gubernamentales. Me parece que ahí hay como una posibilidad donde la pedagogía puede entrar y, digámoslo de alguna manera, intervenir. No sé, ¿qué pensarían los demás? Sí, Sí. en esto Liliana me conecta, por ejemplo, no sé si existe en Colombia la profesión del el educador o la educadora social. En España es una profesión que es como la práctica de la pedagogía social. Yo soy educador social de profesión. Entonces, estoy muy de acuerdo con Liliana en que se puede conseguir un poco también con esa educación complementaria. No hace falta destruir la educación del Estado, pero a nivel complementario, a nivel comunitario, sí se pueden crear proyectos socioeducativos que vayan un poco en ese camino. De hecho, yo muchas veces dentro de los proyectos socioeducativos en los que he trabajado, va mucho en ese camino, en ese ámbito, el aprendizaje para la vida que propone toda la educación anarquista, la libertad como forma de buscar la felicidad en la vida. Se puede trabajar desde otros ámbitos educativos, no solamente tenemos que centrarnos en la educación formal. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Claro, yo con respecto a lo que decía Liliana, es cierto, lo comentaba anteriormente, ¿no? Desde lo ámbito público, pues es prácticamente imposible por lo que comentaba, ¿no? Existe una ley pues que nos está limitando o determinando pues según qué aspectos, ¿no? Entonces eso pues no podemos saltarnos la ley, evidentemente, entonces hay que seguir por ese camino. Con respecto a esa poder complementar, ¿no? Pues esa educación, pues claro que se pueden hacer muchísimas cosas y trabajar mucho desde sobre todo la figura pues, que comenta Juan Manuel, ¿no? De educador social. Eso es un debate que también se genera mucho, ¿no? La figura de la educación, del educador social dentro del centro educativo. O cómo puede trabajar. Yo considero personalmente que en todos los centros educativos debería de existir esa figura de educador social, porque no es algo que limite el papel del maestro o la maestra, sino al contrario. Pueden trabajar mutuamente, pueden complementarse el uno al otro y creo que sería muy, muy interesante. El problema es que hay muy pocos centros que cuenten con la figura del educador social
eso, en el propio centro, ¿no? Entonces, pues es complicado, pero que sea difícil no significa que no se pueda hacer. Joana tiene la mano levantada, creo, también. Sí, Hola, sí. Bueno, un poco como que pensaba que aunque digamos que no se enuncie desde directamente el nombre de pedagogías autoritarias o teoría anarquista y etcétera, pensaba en el transcurso pues de la clase que hay unos puntos de encuentro que sí o sí uno puede como vislumbrar entre estas teorías anarquistas y etcétera, y el movimiento social y las apuestas de educación popular que existen actualmente, por lo menos aquí en Colombia. Entonces yo creo que en esa medida, pues comparto lo que se viene diciendo, que a nivel institucional, pues sería muy difícil en realidad llevar a la práctica este tipo de ejercicios, no solamente por temas legislativos, sino por las mismas pugnas políticas e ideológicas que existen en todo lo burocrático. Sabemos pues que los gobiernos responden también a, digamos que a un sistema mundo concreto que pues quiere a la escuela en un lugar específico que sirva para reproducir lo que se quiere construir, ¿no? Entonces, creo que definitivamente en lo institucional sería muy difícil, pero en el movimiento social, en, digamos, eso que mencionaba el profe educador social, acá se podría traspolar a educador popular, que existe, creo que solamente aquí en Colombia hay un pregrado en educación popular, está en la Universidad del Valle, en Cali. Y de todas formas, esa es una figura que también se ha venido adoptando históricamente en el movimiento social para la gente que pone pues al servicio de las comunidades, sus saberes, sus experiencias para ofrecer esa otra, sí, como esa otra propuesta educativa alternativa y complementaria. Entonces, de una u otra forma, aunque digamos que el, sí, como que el proceso aquí no se construye desde autores como los que trabajamos hoy, sino digamos que se puede nombrar educación popular desde Paulo Freire o se puede hablar de pedagogías críticas, hay puntos de encuentro. Entonces la pregunta de la de si se podría construir, yo pienso que sí, desde esos lugares precisamente de donde se proponen otros tipos de educación, pues ya habría que sentarse y dialogar concretamente cuáles son las perspectivas que estos autores nos traen y cómo las incorporamos. Pero creo que en ese escenario, pues de lo social y la educación popular, sí hay un lugar para poder construir desde esta perspectiva. Y ya eso sería todo. estoy totalmente de acuerdo con Joana en esa línea que traza, ¿no? desde la educación anarquista con lo que hoy conocemos como la pedagogía social. Y tiene una influencia brutal la pedagogía social de toda esta influencia anarquista, sobre todo en el objetivo que decíamos al principio de esa transformación social. Y la figura que propone, que existe en Colombia, del educador popular, por lo que cuenta, sí es muy parecida a la figura del educador social en España. Lo único que la del educador social está muy vinculada también al mundo de la educación formal y no formal. No solamente se trabaja para el pueblo o dentro de los barrios, sino que también está muy institucionalizada. Al menos en España la figura del educador social existe, existe en una línea de lo que son las instituciones públicas, de una forma que cada vez está creciendo un poquito más y sí está muy insertada en lo que es el sistema, en la ayuda que presta a nivel de servicios sociales, por ejemplo, el sistema. Pero sí que se puede trazar esa convergencia, ¿no? Entre esas políticas educativas anarquistas y la pedagogía social que tenemos ahora mismo, como decía ella, incluyendo a Paulo Freire dentro de estas pedagogías anarquistas y en esa educación popular. Y creo que sí, que se puede trabajar mucho, pero lo que decía Carlos antes, que sea difícil no significa que sea imposible. Es un reto que tenemos a nivel socioeducativo también y se puede seguir trabajando en ese sentido
para que dentro de esa educación social o educación popular se instauren sistemas también antiautoritarios y libertarios. Viviana dice que no le deja levantar la mano. Sí. En Amazon encontrarás promociones con... Viviana, ya te di el permiso. Hola. Mira, les propongo que vean este vídeo de YouTube de la Escuela Prohibida. No sé si algunos ya se lo vieron. Ahí muestran bastantes experiencias acerca de modelos diferentes de escuela. Yo viendo el vídeo, pues lo vimos en una materia y también es muy desde lo privado, uno viendo, pero creo que estos modelos están llegando a las zonas rurales, a las zonas donde pues hay como carencia estatal. Entonces se los recomiendo que los vean porque son muy interesantes, escuelas donde ya no se usan pues como las notas, donde se usan otros modelos como el modelo Montessori, y creo que sí es posible, incluso acá en San Rafael, en la vereda Arenales, al ser alejado del pueblo, los padres de familia se están uniendo y crearon un modelo nuevo de escuela. Entonces yo siento que aunque sea muy utópico, hay pequeñas semillas que se están sembrando, y aunque la parte privada es la que está llevando como a cabo, también es posible que esto se implante pues en otros estratos sociales. Por supuesto, totalmente de acuerdo con Viviana en esa parte de que hay semillas y muchas veces aparecen en estos poblaciones aisladas o poblaciones poco favorecidas. Existe más la oportunidad de hacer eso. Y ha dicho una clave que me parece súper importante, que es la coordinación de las familias también. En España se están llevando a cabo, incluso dentro de lo que es la educación formal, en educación infantil, muchas escuelas que están con pedagogías alternativas y pedagogías críticas que se están poniendo en marcha gracias a esa colaboración entre las familias para crear nuevos sistemas y nuevas pedagogías educativas. Y sobre todo funciona muy bien en la educación infantil y se están llevando a cabo a día de hoy. Entonces, totalmente de acuerdo en que existen semillas de cambio para eso y que tenemos que seguir fomentando un poquito esas instituciones populares, sobre todo. Hola. Bueno, yo quería decir algo con respecto a esto de los procesos que se van gestando desde las familias, que es súper interesante, muy potente, muy importante, pero que pasa un poco también, me parece, o sea, si bien es muy difícil entrar, digamos, a la institución, ¿cierto? Y a las escuelas estatales, planteando un modelo, no sé, antiautoritario, libertario y anarquista, ¿cierto? Lo que vos decías ahora, profe, era muy potente y es, bueno, entonces, ¿cuál es el tipo de formación que están recibiendo los docentes? Pues son los profes que se están formando para ir a las escuelas, ¿cierto? Porque realmente la pelea podría ser desde ahí, desde que los mismos profesores y profesoras empiecen pues a trabajar desde el lugar que pueden hacerlo, unas formas diferentes de educación, hablando de las escuelas, porque con las experiencias, digamos, alternativas, y lo digo por experiencia porque he sido profe de esos lugares, es muy bello, es muy bonito, pero sigue siendo para unos pocos y para quienes pueden pagarlo. Entonces creo que no termina por responder, digamos, a una necesidad nacional, en este caso, o local, de una transformación de los territorios, porque entonces nos seguimos, ¿quiénes van a teatro? Los mismos. ¿Quiénes van a la biblioteca? Los mismos, ¿sí? O sea, todos los lugares que están cerrados, todos los lugares que tienen una intención de transformación, vamos los mismos que pensamos lo mismo. ¿Cuál es la apuesta realmente de transformación? Y es cómo llegamos al pueblo real, ¿cierto? Al pueblo del barrio, a la calle, ¿sí? Entonces, yo considero que esa pedagogía o esos modelos antiautoritarios, pues tienen su potencia dentro de los espacios alternos a la escuela, sobre todo ahí, para que puedan ser replicados. Eso en primera instancia. En segunda instancia, estaría en las manos de los profes y las profes que se están formando, ¿cierto? Y en tercer lugar,
nosotros como pedagogos y pedagogas en formación, pues que podemos tener este tipo de conversaciones y cómo lo llevamos a conversar a todas las instituciones a las que asistamos, estatales o no, a las formales o no, ¿cierto? O sea, cómo desde nuestro, no sé, desde nuestro lugar de pedagogos, nombramos la necesidad de otras formas de relacionarnos para la formación, ¿cierto? Para el mundo, ¿cierto? Para ese mundo nuevo. Y lo podemos hacer desde la empresa, desde el hospital, desde la escuela, desde la calle, desde el proceso social. Creo que eso es importante también ahí anotarlo, porque pasa, o sea, el capitalismo es tan teso que pues así como ha hecho con el vegetarianismo, con el yoga, con todos los movimientos alternativos para, digamos, más conexión con el ser o con la naturaleza, lo que sea, es que termina siendo otra forma de consumo y de producción de basura, ¿cierto? Lo mismo que ha hecho con todas las otras formas. O sea, por eso también es tan importante que dentro de estos movimientos populares o comunitarios o sociales, como ustedes le llaman, que se trabaja este tipo de modelos antiautoritarios, anarquistas, también haya y sobre todo una formación política, ¿cierto? Porque si no vamos a seguir reproduciendo con otros nombres y otros colores unas mismas formas, ¿cierto? Entonces, donde en los mismos procesos se reproducen violencias, se reproducen autoritarismos, se reproducen, bueno, todas esas cosas contra las que estamos, ¿cierto? Entonces, como que quería anotar eso, que me parecía como que no se puede dejar pasar, porque algunas veces creo que en la necesidad de ver un cambio, ¿cierto? O de hacer parte de un cambio, algunas veces nos podemos reducir como a cosas muy pequeñitas, que yo sé que de lo pequeñito se hacen cosas gigantes, ¿cierto? Pero quiero que me entiendan cuando digo lo pequeñito es lo que me queda más fácil y cerquita, ¿cierto? O sea, ¿cómo hago que eso que me queda de pronto un poquito más lejos y es más difícil? Es decir, cómo ya no solamente es con el niño de al frente de la cuadra, sino con el de más lejano, como, o sea, es como nos caminamos la utopía realmente, ¿cierto? Y es apostando porque siempre puede ser diferente, ¿no? Incluso creo que también es un deber de nosotros como pedagogos en formación, es un ejercicio de autocrítica constante frente a esas ideas que creemos que ya están, ¿cierto? Yo hago parte de un proceso comunitario popular. Quería hacer una aclaración, lo que ustedes llaman educadores sociales, aquí en Colombia son los trabajadores sociales, también para los compañeros que de pronto eso lo comprendimos con Diego Muñoz en pedagogía social. Entonces, claro, pero ¿qué pasa con esos trabajadores sociales? También terminan trabajando en instituciones, ¿cierto? Súper verticales, súper capitalistas, entonces se va difuminando, ¿no? Esa idea. Incluso me atrevería a preguntar, ¿un educador popular se debe formar en una universidad pública estatal o dónde se debería formar? ¿Cierto? O sea, son preguntas que me surgen de este cuestionamiento y es cómo educarnos, cómo formarnos antiautoritariamente, pues, o sea, es muy difícil, pero creo que tiene que empezar desde nuestros grupitos, o sea, por eso decía que nuestra responsabilidad es estar en un semillero, es estar en escuelas populares, en la escuela itinerante de educación popular, palabras liberadas de botones, entonces, bueno, era como esa apuesta de que tiene que empezar también por nuestro hacer, desde nuestra visión política y sobre el mundo, ¿cierto? Bueno, ya, perdón. Gracias. Mira, me parece súper interesante, Ela, lo que planteas y yo muchas veces me he hecho esa misma pregunta que hacías tú sobre los educadores sociales o trabajadores sociales, si deberían educarse en las universidades públicas. Y me parece, yo me la he hecho muchas veces también para la pedagogía libertaria, si deberían educarse dentro del sistema universitario estatal, porque al final el sistema, como sistema capitalista, te está enseñando de una forma concreta de cómo quieres que tú enseñes. Entonces es muy difícil que los futuros maestros y maestras, los que nosotros y nosotras enseñamos, o vosotras como futuros y futuras pedagogas,
estéis al tanto de todas estas ideas anarquistas o ideas de educación libertaria, porque al propio sistema no le interesa. La educación, el capitalismo en general trata la educación, como tú bien dices, como un negocio más. Al igual que ha hecho, como tú decías, con el veganismo, con cualquier cosa la va a convertir en un producto. La educación también se ha convertido en un producto. Y en muchas ocasiones la educación antiautoritaria se ha empezado a convertir también en un producto de consumo en el que se está destinando esa educación antiautoritaria, libertaria o de pedagogías alternativas solamente hacia familias con alto poder adquisitivo en el que no tienen cabida el resto de la población. Y como tú decías, nosotros tenemos que intentar conseguir que esas pedagogías, ese antiautoritarismo y esa libertad se extienda al sistema general de educación. Lo que sí, yo siempre lo pienso de la misma forma, y es que para empezar a hacer ese tipo de transformaciones se tienen que dar desde lo pequeñito, desde el nivel local, desde el nivel comunitario, y desde ahí extenderse al resto de la población. Porque desde una estructura jerárquica, vertical, nunca va a poder hacerse ese tipo de transformaciones socioeducativas. Y yo creo que también por aportar, y también lo que comentaba Ela, y también has explicado tú antes, Juanma, la formación que reciben esos profesionales, ¿vale? Eso también es muy importante. Tened en cuenta que tenéis cierta, entre comillas, libertad para elegir qué metodología queréis seguir. Es decir, cómo queremos transmitir, cómo queremos enseñar en ese sentido. Yo siempre les digo a mis alumnos que se olviden de que la profesión del maestro es llegar a un aula, sentarse en una silla, abrir un libro y empezar a leer. Eso no es ser docente. Yo siempre les digo a mis alumnos que utilicen metodologías activas, que sean participativos y sobre todo que el alumno y la alumna puedan participar libremente y puedan expresar pues lo que están aprendiendo o lo que no están aprendiendo en ese sentido dentro del aula, ¿no? Y eso pues también se puede extrapolar a las distintas profesiones, ¿no? Yo creo que la formación que recibe el profesional es muy importante y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Pues compañeros y compañeras, son las 5, han pasado unos minutitos de las 5. Creo, Laura, que tienen clase ahora, ¿verdad? También. Sí, profes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los estudiantes, a las personas que participaron en esta sesión. Yo creo que todas esas preguntas permiten también que a través de la interlocución ustedes puedan conocer un poco de nuestro contexto, de nuestras inquietudes y viceversa. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos el jueves. Perfecto, muchas gracias a todos.